Saludos, amigos y amigas. Les habla José Gómez Cerda. En esta ocasión les voy a tratar sobre Ernesto Sábato y Pedro Enríquez Ureña. Estando en Buenos Aires, Argentina, en 1973, me sorprendí gratamente cuando me encontré en una librería un libro titulado Pedro Enríquez Ureña, ensayo y antología, significado de Pedro Enríquez Ureña, publicado por el Ministerio de Cultura y Educación de Argentina, estudio preparado por Ernesto Sábato y varios colaboradores. Pedro Enríquez Ureña es bien conocido en Argentina, México y Cuba, quizás mucho más que en nuestro país donde nació, en la República Dominicana. Vivió los mejores y aprovechados años de su vida en esos países, aportando en todos ellos experiencias y conocimientos para todo el continente latinoamericano. En el libro Pedro Enríquez Ureña, de Ernesto Sábato, aparecen colaboraciones de Max Enríquez Ureña, su hermano, de la hija de Pedro, Sonia Enríquez, de los dominicanos Pedro Troncoso Sánchez, Andrés Avelino, y los latinos americanos ilustres como Jorge Luis Borges, Ezequiel Martínez Estrada, Alfonso Reyes, Mariano Picón Salas, Rafael Alberto Arrieta, Luis Alberto Sánchez y otros más. Ernesto Sábato estudió en el Liceo Secundario del Colegio Nacional, Argentina, donde tuvo como profesor de lenguaje a Pedro Enríquez Ureña, quien tendría una gran importancia en la vida del escritor argentino, a quien luego citaría como inspiración de su carrera literaria. Cuando Sábato conoció al profesor Pedro Enríquez Ureña, le preguntó: ¿por qué don Pedro pierde tiempo en estas cosas? A lo que el maestro replicó: porque entre ellos, sus pupilos, puede haber un futuro escritor. Ernesto Sábato, destacado escritor, es parte de ese grupo. En la década de los 60 del siglo pasado, dieron a conocer un nuevo rumbo de la literatura en nuestro continente por narradores latinoamericanos. Entre ellos se pueden destacar a Carlos Fuente, mexicano, Mario Vargas Llosa, peruano, José Donoso, chileno, y Julio Cortázar, argentino. Ese grupo, complementado por otros escritores, aportaron una serie de trabajos en el estilo llamado realismo mágico, formaron el llamado boom, con otros anteriores a ellos, como son Alejo Carpentier, cubano, Juan Carlos Onetti, uruguayo, Juan Rulfo, mexicano, y Ernesto Sábato, argentino. Ernesto Sábato fue discípulo de Pedro Enríquez Ureña, ese ilustre dominicano que vivió los más productivos años de su vida fuera del país para convertirse en un excelso humanista para todo el continente latinoamericano. Admiraba, entre otros, a Pedro Enríquez Ureña, Ernesto Sábato, me refiero, que decía: aquel hombre encorvado y pensativo, con su cara siempre melancólica, perteneciente a una raza de intelectuales en extinción, un romántico y también un testigo insobornable. En 1941 aparece lo que, según Sábato, sería su primer trabajillo literario, un artículo sobre la invención de Morel, de Adolfo Bloy Cázares, en la revista Teseo de La Plata,
publica Sábato su primera colaboración en la revista Sur, con la intervención de Pedro Enríquez Ureña, su antiguo profesor, quien luego de leer el trabajo sobre Bloy, se ofrece llevarle algún escrito a la revista Sur. Ernesto Sábato, Juan Carlos Onetti y Juan Rulfo fueron parte del boom, pero vivieron autoaislados de la propaganda dirigida, mientras los otros se alababan unos a otros en una constante campaña publicitaria sobre sus actividades literarias, políticas y personales. Estando Ernesto Sábato en Córdoba, Argentina, participó en una reunión de espiritistas y medium, donde decían que se podía comunicar con personajes fallecidos, que escogieran cualquiera persona. Y él, Ernesto Sábato, eligió a Pedro Enríquez Ureña. El autor de El túnel, Uno y el universo, sobre héroes y tumbas, el escritor y sus fantasmas, o sea, Ernesto Sábato, se refiere a Pedro Enríquez Ureña con admiración, reverencia y lleno de agradecimientos, más aún dolido por no haber aprovechado al máximo de sus enseñanzas. Dijo Ernesto Sábato: ¿cuánto tiempo había ganado si, accediendo a mi inclinación literaria, hubiera seguido a su lado en algunas de aquellas disciplinas de humanidades que tanto me atraían? En su libro Itinerario, Ernesto Sábato dedica una parte al significado de Pedro Enríquez Ureña en su formación y dice: como siempre, sus teorías se manifestaban en su calidad y en este caso en su forma de escribir y de enseñar. Y lo que tuvimos la suerte de recibir sus enseñanzas, somos testigos de aquella manera suya de enseñar mediante los buenos ejemplos literarios, no a través de rígidas normas gramaticales. Pedro Enríquez Ureña fue maestro de varias generaciones en distintos países. Carmelia y Luis Alberto Castellanos, discípulos de Pedro Enrique Ureña, dicen: quienes tuvimos la ventaja de ser sus alumnos en la enseñanza superior, lo sentimos siempre maestro, a pesar de la sencillez de su trato. Maestro con un señorío que no dan la pose académica ni la pedantería, sino algo que nace muy dentro, que es intransferible e inimitable. Ernesto Sábato dijo sobre Pedro Enríquez Ureña: fue un espíritu de síntesis que ansiaba armonizar el mundo de la razón con el de la inspiración irracional, el universo de la ciencia con el de la creación artística. Su síntesis de individuo y universo, de razón y emoción, de originalidad y tradición, de concreto y abstracto, de hombre y humanidad, es evidente en toda su obra. No era un ecléctico, era un romántico que quería el orden, el poeta que admiraba la ciencia. En un programa televisado en España en 1977, Ernesto Sábato reconoció públicamente méritos de Pedro Enríquez Ureña y dijo: Pedro Enríquez Ureña fue un gran humanista. A pesar de haber nacido en un pequeño país como Santo Domingo, en República Dominicana, fue un gran maestro, un modelo de maestro y de latinoamericano. Él nos enseñó a buscar la palabra justa, a rehuir el purismo académico y la novedad estúpida, o hablar correctamente el castellano. Nos enseñó el misterio y las matices del castellano, donde cada hombre debe hablar con su acento regional,
pero siempre el mismo castellano. Pedro Enríquez Ureña nos enseñó lo que es la unidad en la diversidad, lo que es el hombre concreto, porque aunque somos diferentes, en el fondo somos una unidad. La relación de Pedro Enríquez Ureña y Ernesto Sábato fue de un profesor y un alumno, pero llegó más lejos. Sábato siempre permaneció agradecido de su mentor y lamentaba no haber aprovechado los conocimientos que su profesor pudo proporcionarlo. En 1999, al hablar Ernesto Sábato sobre su época universitaria, dijo: se me cierra la garganta al recordar la mañana en que vi entrar a ese hombre silencioso, aristócrata en cada uno de sus gestos, que con su palabra mesuraba, imponía una secreta autoridad. Pedro Enríquez Ureña, aquel ser superior tratado con mezquindad y reticencia en los colegios, con el típico resentimiento de los mediocres, al punto de que jamás llegó a ser en Argentina titular en ninguna de las facultades de letras. Dice Sábato: a Enríquez Ureña le debo mi primer acercamiento a los grandes autores y recuerdo su sabia admonición: donde termina la gramática, empieza el gran arte. No era partidario de la concepción purista del lenguaje. Para mí, personalmente, fue muy grato encontrar en Argentina este libro, Pedro Enríquez Ureña, ensayo y antología, que narra las relaciones entre Ernesto Sábato, el gran escritor argentino, y Pedro Enríquez Ureña, el gran humanista dominicano.